Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo a todos de una manera muy especial en este hermoso día jueves 27 de enero del año 2022. Este es el año de la benevolencia divina y en esta noche le saludo y le bendigo de una manera muy especial en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Le doy la más cordial bienvenida a esta sesión de estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Le quiero agradecer profundamente el que haya dispuesto sacar de su tiempo para poder juntos seguir estudiando la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por todas y cada una de las cosas que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, la manera tan especial como el Señor nos ha protegido y nos ha guardado, trayéndonos hasta aquí, y podemos decir juntamente con el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, de que nosotros tenemos la plena seguridad de que pronto va a comenzar a descender el pico de esta cuarta ola que hemos tenido nosotros en Panamá y que ha sido algo, wow, terrible, muy terrible. Pero damos gracias al Señor porque su misericordia, su gracia han estado sobre nosotros y nos ha protegido, guardado y sobre todo nos ha permitido seguir llevando adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Padre amado, muchísimas gracias en el nombre precioso de Jesús por concedernos la oportunidad en esta noche de poder seguir estudiando tu bendita, santa y poderosa palabra. Ella es nuestro alimento, es la que nos fortalece y la que nos edifica. Y cuando se une, Señor, a la trascendencia maravillosa de tu Espíritu, somos beneficiados, enriquecidos en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha hecho usted durante todo este tiempo que nos permite estudiar su palabra. Abrimos pues nuestros corazones, deposita la revelación que tú tienes para este día, que nos lleve a alcanzar el destino profético que tú nos has marcado. Padre, por todo cuanto tú hagas, nosotros tendremos hoy y siempre el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, hemos estado estudiando la semana pasada la carta del apóstol Pablo a los Efesios y hoy continuamos con este estudio. Hoy vamos a ver entonces el capítulo número 2. Terminamos la semana pasada con el capítulo número 1 y vamos a ver entonces el capítulo número 2. Y esperamos pues que en el nombre del Señor Jesucristo podamos ser edificados con esta palabra. Entonces el tema que le presento en el día de hoy es salvo por la gracia, salvo por la gracia. Este tema es muy importante y va a tener que ser cubierto en 2 sesiones, porque la segunda sesión tiene que ser una parte donde nosotros podamos presentar defensa del Evangelio. Eso es lo que se llama apologética. Y en este escrito, esta carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en este capítulo número 2, hay una parte de la defensa del Evangelio que tenemos que hacer énfasis, porque cuando el Señor me dijo a mí que comenzara a compartir doctrina, también me habló de la parte de la defensa del Evangelio. Así que en el día de hoy iniciamos esto que es muy interesante, salvo por gracia, y luego después en la próxima semana, Dios mediante, veremos lo que tiene que ver con la defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos pues a ver este tema. Una vida sin propósito es controlada por el príncipe de la potestad del aire. Esta expresión no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, solo aquí en Efesios capítulo 2.
Refleja el pensamiento griego de que hay espíritus buenos y malignos que vuelan en el aire. El jefe de todo, el que controla, es el que habita en el aire, es Satanás. Esta vida está caracterizada por delitos, que significa salirse del camino, y pecado, que originalmente significaba errar el blanco, que llegó a ser una palabra preferida por los autores del Nuevo Testamento para referirse al estado de despropósito de la vida sin Cristo. En mi disertación del día de hoy desarrollaré mi tema en dos aspectos relevantes. El primer punto, miserable condición de la naturaleza humana. El segundo punto, el cambio operado por la gracia divina. Vamos a ver el primer punto, miserable condición de la naturaleza humana. Se basa en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, el versículo 11 y el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Versículo 3. En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Versículo 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en este primer punto. 1. Las personas no regeneradas están muertas en sus caídas y pecados. No quiere decir que carezcan de espíritu por el que una persona es hecha alma viviente, como dice Génesis 2:7, sino que este espíritu es inoperante en sentido psicológico, moral en cuanto a las cosas de Dios. Está inclinado al pecado, el cual es la muerte espiritual de la persona. De ahí que produzca como fruto obras muertas, como dice Hebreo capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Así que hay obras muertas, pero esas obras muertas son el fruto de una muerte espiritual. La muerte espiritual produce obras muertes. Si somos vivificados en Cristo y vivimos en Cristo, entonces nuestras obras son vivas. 2. En el original no figura lo de Él les dio vida, como aparece en el versículo 1, en la Reina Varela. Por lo que la mayoría de los exégetas opinan que se suple con base en los versículos del 4 al 6. La razón de esta aparente anomalía podría ser la intención del apóstol de presentar en toda su negrura la condición miserable en que nos hallábamos antes de nuestra conversión, a fin de que se destaque mejor la salvación que Dios nos otorgó por su gracia en Cristo y por medio de Cristo. 3. El apóstol declara que en otro tiempo, esto es antes de nuestra conversión al Señor, andábamos en transgresiones y pecado, lo cual indica una conducta. Abro paréntesis, nótese el contraste con la última frase del versículo 10, cierro paréntesis, de personas pecadoras por naturaleza y por mala voluntad. De tres maneras expresa Pablo la pauta
que sigue al pecador antes de su conversión. A. Va siguiendo la corriente de este mundo, como los peces muertos que van siguiendo inerte la corriente de las aguas, como dice Gálatas 1:4, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Miren lo que dice también 1 Pedro 4, versículos 3 y 4. Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borrachera, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso lo ultrajan. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro dan a entender que nosotros andábamos en esa corriente antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero una vez que nosotros hemos conocido a Cristo y estamos en Cristo, la Biblia dice que somos una nueva creación. No podemos andar en lo mismo que andábamos antes, ni podemos andar en lo que andan en la actualidad los que no conocen a Dios. Se da a entender entonces tácito y sobreentendido que nosotros tenemos que vivir una vida santa, tener una conciencia inocente para poder tener en el Señor Jesucristo una vida abundante, como dice la palabra del Señor. Esta es la corriente que siguen los mundanos inconversos, una corriente que desemboca en la perdición eterna, como dice 1 Corintios capítulo 6. Versículos del 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. B. El hombre que sigue la corriente de este mundo camina conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es, obedece sumiso al gobierno tiránico que le impone Satanás, el príncipe de este mundo, como dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 12, el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Para los lectores de Pablo significaba que Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad habitaban entre la tierra y el cielo. Satanás, de esta manera, se describe como el que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad, o sea, los demonios y los que están en contra de Cristo. Satanás significa el acusador. En la resurrección, Cristo triunfó sobre Satanás y su poder. Sin embargo, Jesucristo es el gobernante permanente del mundo. Satanás lo es temporalmente y solo de una parte del mundo que decide seguirlo. El Dios de este siglo también se menciona aquí, o sea, de este mundo malo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Pero también en la Biblia se le llama el maligno, en cuyo poder yace todo el mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, la parte B. Y que el mundo entero está bajo el maligno. Todos estos son los títulos que se le dan a Satanás en la palabra de Dios.
La sumisión al diablo por medio del pecado es la peor esclavitud que puede enfrentar un ser humano. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto le digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, el Señor Jesucristo nos vino a dar la libertad. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si usted ha aceptado al Señor Jesucristo y sigue pecando, aún usted está en esclavitud. Necesita rendir su vida por completo al Señor Jesucristo. Mire lo que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, el versículo 19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Entonces, nosotros tenemos que entregarnos voluntariamente al Señor Jesús para que el pecado no nos venza a nosotros. C. El que anda en la corriente de este mundo camina conforme al Espíritu. Perdón, el que no anda en la corriente de este mundo camina conforme al Espíritu impuesto por el diablo. O sea, cuando una persona todavía está bajo la esclavitud del pecado, dice la palabra de Dios que ella está caminando conforme al espíritu. ¿Al espíritu de qué? El espíritu del mundo. Que el que camina en el espíritu del mundo tiene un estilo de vida impuesto por el diablo, que es el que ahora actúa, dice el apóstol Pablo, continuamente, abro paréntesis, en participio de presente del mismo verbo, energuello, que se aplica a Dios en 1 Corintios 12:6 y en Filipenses 2:13, en los hijos de desobediencia. O sea que los hijos de desobediencia caminan conforme al espíritu del mundo. O sea, tienen un estilo de vida impuesto por Satanás. Los hijos de desobediencia es un hebraísmo para indicar una inclinación constante a desobedecer. Pablo afirma en el versículo 3 que todos nosotros nos comportábamos antes de nuestra conversión, abro paréntesis, en otro tiempo, cierro paréntesis, como hijos de desobediencia, y describe de tres maneras la forma concreta en que se desenvolvía tal comportamiento. A. Estábamos enteramente en manos de los deseos concupiscentes, desordenados, pecaminosos, de nuestra carne, de nuestra naturaleza vieja corrompida. No era una parte de nosotros, sino nuestra entera personalidad, en cuanto que estaba corrompida por el pecado. La carne es una potencia interna y nuestra, nosotros mismos, en cuanto contrario al querer de Dios y a los impulsos del Espíritu de Dios. O sea que realmente, amados hermanos y hermanas, la carne es tan fuerte, es una potencia que nos hace ser contrarios a Dios y a los impulsos del Espíritu Santo. Es una potencia. Dice el apóstol Pablo que son espíritus que se contraponen. El Espíritu Santo contra la carne se
contraponen, porque el Espíritu de Dios va en una dirección y la carne va en otra dirección. Entonces nosotros tenemos una guerra permanente. Las pasiones y los impulsos nos influyen a hacer cosas que nosotros, por el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que están mal. Entonces, en ese momento, nosotros somos los que tomamos la decisión, si obedecemos a la palabra de Dios o si cedemos a esos impulsos para satisfacer nuestras propias pasiones. Esa es una guerra constante. Dice el apóstol Pablo que estábamos enteramente en manos de los deseos concupiscentes. Perdón, hermano, desordenado, pecaminoso de nuestra carne, de nuestra naturaleza vieja corrompida. Y que eso no era una parte de nosotros, sino nuestra entera personalidad en cuanto a que estaba corrompida por el pecado. Debemos entender que no le podemos dar lugar a la carne, no podemos satisfacer nuestras pasiones, porque eso es una potencia y cada vez nos va llevando más al fondo, al fondo, al fondo. Y lo que hizo el Señor fue que Él nos trasladó de allá de ese fondo de las tinieblas a su luz admirable, para que en nosotros se refleje ahora las virtudes del que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Ve, esto equivalía a poner en práctica las tendencias, abro paréntesis en griego, la telémata, que de la carne y de los pensamientos. Ese es el vocablo griego que se utiliza. Telémata. Es el deseo de la carne y de los pensamientos, es decir, todos los malos deseos que emanan, no solo de un corazón entenebrecido, sino también de una mente envanecida, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1, la parte B. Esto significa claramente que los efectos de la maldad y del egoísmo del hombre no están limitados a las emociones, sino que incluyen también a su intelecto y a los procesos del razonar. Como dice Colosenses 1:21, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. C. En una palabra, éramos hijos de ira, esto es, pesaba sobre nosotros la ira de Dios, lo mismo que los demás. Esto es, todos los que ahora quedan fuera del influjo salvador de Cristo, como dice Romanos 1:18. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Pablo dice que eso lo éramos por naturaleza, ya no lo somos. No dice que lo fuésemos por nacimiento, aunque, abro paréntesis, aunque esto es verdad, por la herencia que nos dejó el pecado de nuestro primer padre, cierro paréntesis, sino por lo que éramos de nosotros mismos antes que viniese sobre nosotros el soplo vivificante y regenerador del Espíritu de Dios. El hecho de que todas las personas, sin excepción, cometemos pecado prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Estamos perdidos en pecado y no podemos salvarnos por nuestra cuenta. ¿Significa esto que solo los cristianos hacen cosas buenas? Por supuesto que no. Muchos hacen bien a otros.
en una escala relativa. Muchos son morales, bondadosos, respetan las leyes, etc. Comparado con los criminales, diríamos que son muy buenos. Pero en la escala absoluta de Dios, nadie es lo suficiente bueno como para ganar la salvación. Abro paréntesis, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el versículo número 1. Solo al unir nuestras vidas a la vida perfecta de Cristo, podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios. ¡Qué maravilloso! Este primer punto donde el apóstol Pablo nos habla a nosotros de la gracia divina, nos habla, de lo que era nuestra vida sin el Señor Jesucristo, una vida sin sentido, una vida sin un verdadero objetivo. Andábamos como los peces muertos en la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la tiniebla, del príncipe de la potestad del aire. Pero damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que allí entonces el Padre pudiera cobrar el precio de nuestra redención. Adoramos al Señor Jesús, que es el único que pudo hacer esto. Aleluya, para darnos completa salvación de manera gratuita a cada uno de nosotros. Vamos al segundo punto, el cambio operado por la gracia divina. Aunque eso éramos en un pasado, vamos a ver lo que somos hoy por medio de la operación de la gracia de Dios en nuestra vida. El cambio operado por la gracia divina. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En los versículos previos, Pablo se ocupa de nuestra antigua naturaleza pecaminosa, los versos del 1 al 3. Aquí Pablo enfatiza que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado y su poder sobre nuestras vidas. La fe en Cristo nos declara absueltos o no culpables delante de Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción de personas, gentiles, judíos, todos. Para ser salvos necesitamos la gracia divina. Solamente a través de la gracia divina nosotros podemos ser justificados. Usted no, mi hermano, mi hermana, no ha sido justificado por guardar los mandamientos, porque ninguno de nosotros lo hemos guardado. Y la palabra de Dios dice que si nosotros violamos un mandamiento, estamos violando toda la ley. Nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios méritos o por nuestros propios esfuerzos. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios cuando creemos en que Dios envió a su Hijo Jesucristo como para un sustituto para castigar nuestro pecado en la cruz del Calvario y darnos así libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos quita del mundo ni tampoco nos convierte en un muñeco después que nosotros somos salvos. Sentiremos como que pecamos,
y algunas veces lo hacemos. La diferencia radica en que antes de ser cristianos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos escoger vivir para Cristo, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mis amados hermanos y hermanas, contemplamos el extraordinario y maravilloso cambio que se efectúa en un miserable pecador cuando el amor y la gracia del Dios Salvador se ponen en ejercicio a su favor. 1. Después del sombrío cuadro que los versículos 1 al 3 nos presentan, vemos la acción de Dios en su soberana, libre y amorosa iniciativa de tomar a su cargo la salvación del pecador. La conjunción griega de no es tan fuerte, la conjunción griega de no es tan fuerte como allá y como en otros lugares, indica más bien aquí la parte que Dios va a tomar. Los versículos del 4 al 6 deben traducirse del modo siguiente. Vamos a ver cómo se debería traducir estos versículos del 4 al 6 que ya leímos al inicio. Parte de los versículos dice: Dios por su parte, porque es rico en misericordia, abro paréntesis, participio con sentido de oración casual, cierro paréntesis, a causa de su mucho amor con que nos amó, y a pesar de estar nosotros muertos, abro paréntesis, pronombre y participio en acusativo regido del verbo siguiente. Perdón. Sigo con lo de la palabra. En nuestras caídas pecaminosas, abro paréntesis, paractonasin. Cierro paréntesis. Nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia se están hechos salvos y abro paréntesis, con él, cierro paréntesis, juntamente, nos resucitó, abro paréntesis, con él, cierro paréntesis, juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta última frase indica, en este contexto, el medio vital donde nosotros vivimos, resucitamos y ascendemos al cielo. Como se ve por los prefijos que acompañan a los tres verbos, con vivificó, con resucitó, con sentó, Pablo pone énfasis en nuestra unión vital con Cristo, puesto que por la fe simbolizada en el bautismo, fuimos complantados con Él, como dice Romanos 6:5, a fin de compartir con Él el proceso salvífico de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Una vida con propósito es a causa del amor de Dios. Esta vida juntamente, abro paréntesis, palabra que aparece 2 veces, con Cristo es una vida espiritual, ya que Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. La clave se encuentra en la combinación del amor y la misericordia de Dios. Amor y misericordia buscan el mayor bienestar de lo amado sin esperar nada a cambio.
Debido a la resurrección de Cristo, sabemos que nuestros cuerpos también resucitarán. 1 Corintios 15, del 2 al 23, se habla de la resurrección de los muertos. Y que ya se nos ha dado el poder para vivir ahora la vida cristiana. Son dos cosas. Cuando resucitamos con el Señor Jesucristo, sabemos, tenemos la seguridad que nuestros cuerpos también resucitarán. Pero hay un segundo beneficio, y es que ya se nos ha dado el poder para vivir ahora vida cristiana, completamente diferente a los que andan en la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Esto que nosotros vemos aquí, estas ideas se hallan combinadas en la imagen de Pablo cuando habla de estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestra vida eterna con Cristo es cierta porque estamos unidos en su poderosa victoria. 2. Como el versículo 5 y el versículo 7 del capítulo 1, Pablo se ve embargado con el pensamiento de la riqueza de la gracia de Dios, riqueza sin medida, como marca aquí en el versículo 7, como se mostrará en el gran despliegue que Dios hará en los siglos venideros, es decir, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, como dice Colosenses capítulo 3, el versículo 4. Entonces se verá claramente el terreno de cultivo de esta manera, de esta inmensa riqueza de la gracia de Dios, su benignidad, abro paréntesis, vocablo que denota el amor en acción para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, cuando el Señor Jesucristo se manifieste y todo lo que han sido salvos se manifieste con Él, Dios estará mostrando lo que fue su benignidad, que siempre estuvo en acción, su amor para podernos salvar a nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia, es que ninguno tiene mérito de ser salvo. En la próxima sesión nosotros vamos a estar hablando de eso, porque algunos creen que como ahí dice que somos salvos por fe, es que Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros no estamos en Cristo Jesús no tenemos fe. La fe es una sustancia de la naturaleza divina. Cuando usted escuchó por primera vez la palabra de Dios y esa palabra comenzó a penetrar en su corazón, mientras esa palabra penetraba en su corazón, Dios, de esa sustancia divina que Él tiene, que se llama fe, le fue dando a usted. Y cuando terminó el mensaje, que hicieron el llamado, que usted levantó la mano para recibir al Señor Jesucristo, ¿sabe qué pasa? De la fe que Él había ido depositando cuando usted permitía que esa palabra penetrara en su corazón, esa fe fue la que usted utilizó para ser salvo, salva. La fe es una sustancia divina, es una sustancia que pertenece a la naturaleza divina. ¿Qué pusimos nosotros? Bueno, dejamos que la palabra de Dios penetrara, porque algunos lo que hacen es bloquear la palabra de Dios. Y de repente viene el predicador y dice, no, porque tú andas en esto y esto. Y entonces la persona piensa, ya alguien le dijo en lo que yo ando. Son unos bochinchosos. Entonces usted viene y bloquea la entrada de la palabra de Dios y ya no hay salvación. Usted mi hermano, mi hermana, antes de ser salvo, salva, usted muchas veces bloqueó la palabra del Señor. Pero hubo un día en que usted vino y se rindió y comenzó a escuchar el mensaje y dejó que esa palabra fuera penetrando a su corazón. Y esa palabra, la fe viene por el oír, esa palabra produjo en usted fe. O sea que Dios a través de la palabra le depositó la sustancia
que usted necesitaba para poder recibir al Señor Jesucristo. ¿Dónde está la parte que ponemos nosotros? La parte que nosotros ponemos es escuchar la palabra con atención. Pero nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Es una acción de Dios. ¿Usted mismo fue que se predicó? No, entonces Dios envió a otro también. El que le predicó la palabra, Dios lo puso. No hay nada que usted haya puesto, nada más. Lo único que usted puso fue rendirse cuando entendió que lo que el predicador hablaba era verdad. Entonces usted dijo, yo tengo necesidad de Cristo. Y ahí empezó algo sobrenatural. Comenzó a descender esa sustancia divina por la que usted levantó la mano y dijo, yo quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Recuerde, nosotros somos salvos por gracia y la fe vino a nosotros por el oír la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que nosotros pusimos? Oído. Pusimos atención a la predicación de la palabra de Dios. ¡Y qué tremendo! Dios lo hizo todo. Primero, dio el sacrificio en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Después, le envió la predicación de la palabra. Juntamente con esa palabra le envió la fe para que usted pudiera abrir su corazón y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Ahora anda una corriente por ahí diciendo que no, que eso no es suficiente, que usted necesita otra cosa. No sea bobo, no sea boba. Que usted creen que Dios inspiró, Dios llenó con su Santo Espíritu, le dio revelación al apóstol Pablo para que él desarrollara lo que está en los evangelios, para que nosotros pudiéramos tener todo lo que él dice en Romanos y lo que dice en Efesios, para que nosotros nos demos cuenta que somos salvos por gracia y que por la gracia de Dios vino la fe. Usted no necesita nada. Usted en Cristo Jesús el Señor está completo, no ande buscando. Dice la Biblia que nosotros en los últimos tiempos tendríamos comezón de oír. Y se levantan los profetas, se levantan los apóstoles. Y hay que andar corriendo porque vino este. Bueno, nosotros tenemos un apóstol que es nuestra cobertura. Él viene, lógicamente que tenemos que irlo a acompañar. ¿Por qué vamos allá? Porque bueno, esa es la corriente en la que nosotros andamos, esa es la cobertura. Pero si nosotros andamos brincando de aquí para allá, que vino el apóstol tal, voy para allá, que vino el profeta tal, voy para allá, nosotros al final nos volvemos híbridos. Necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios para resistir la edad que nosotros vivimos, para permanecer en la fe en el Señor Jesús. El escritor a los Hebreos dijo, puesto los ojos en Jesús, usted ponga su fe en el único que lo salvó y en el único que lo puede mantener salvo. Se llama, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el mero, el autor y el consumador de nuestra fe. Déjese de andar brincando. El que anda brincando de un lado para otro, un día la soga le pega y se cae. Los cabezas calientes, al final, terminan negando a Cristo. Usted concéntrese en conocer a Jesucristo, conocer al Dios del Padre y al Espíritu Santo. Si usted hace eso, en la Biblia encontrará mucho que el Espíritu Santo le hablará para que usted no sea engañado en esta edad en que hay tantos falsos profetas y tantos Cristos, que dice la palabra del Señor que harán señales, maravillas y prodigios mentirosos. Mire, yo no tengo comezón de oír. Yo lo que tengo es deseo de comer palabra de Dios. Entonces yo le doy muchísimas gracias a Dios por permitirme compartir todo esto con usted, porque cuando yo comparto con usted todo esto me tengo que meter primero a estudiar la palabra de Dios con profundidad para poder darle algo que el Espíritu Santo lo pueda usar para edificar su vida y para fortalecerle en su ser interior. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. La verdad que estos temas
de la salvación por gracia son tremendos, de cómo recibimos nosotros la fe, que tu palabra dice que la fe viene por el oír, así que nosotros recibimos a Cristo por medio de la fe, pero la fe tampoco era de nosotros, la fe la enviaste tú juntamente con la palabra, porque la fe es una sustancia de tu naturaleza y tú se la das a quienes se rinden a escuchar con atención la palabra que tú envías, que no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual tú la enviaste. Señor, bendigo a todos los oyentes, a todos mis hermanos, hermanas, hijos e hijas. Les bendigo y declaro que su entendimiento es abierto totalmente para que tú le enseñarás el camino en que debe andar. Sobre cada uno de los que escuchan esta enseñanza. Tú abrirás, pondrás tus ojos y le preservarás de las doctrinas de error, de los espíritus de engaño que se están moviendo muchísimo en este mundo. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este estudio de la palabra del Señor. Si Dios así nos lo permite, volveremos a estar el domingo a las 5 de la tarde cuando seguiremos estudiando ya en la parte final el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor le cuide, le guarde y le proteja de una manera sobrenatural es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones.